El viento de octubre azotaba las calles del barrio gótico, llevando consigo el eco de pasos apresurados y el susurro de secretos antiguos. Clara, con el corazón envuelto en cicatrices, caminaba sin rumbo, esquivando las luces de los faroles como si fueran recuerdos que prefería no ver. Había aprendido a ignorarlo todo en Barcelona, el bullicio, las risas, incluso su propio reflejo en los escaparates. Clara, de 27 años, era una restauradora de libros antiguos, una mujer de ojos verdes y alma callada que vivía entre el polvo de páginas olvidadas. Había nacido en un pequeño pueblo de Cataluña, pero Barcelona la había adoptado, o más bien, la había atrapado. Su vida era una rutina meticulosa: restaurar, leer, dormir. No había lugar para el amor, no después de lo que había pasado con Lucía, su primer y único amor, que la había dejado con promesas rotas y un corazón que ya no sabía latir. Esa noche, sin embargo, el destino tenía otros planes. En la librería La Memoria, donde Clara trabajaba, una figura irrumpió como un torbellino. Elena, de 29 años, era argentina, hija de un magnate del vino de Mendoza, y su presencia era tan imponente como el sol que se negaba a apagarse. Su cabello negro caía en cascada sobre un abrigo verde esmeralda, y sus ojos, oscuros como el café, brillaban con una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad. Entró exigiendo un libro raro, uno que Clara sabía que no existía en ningún catálogo. No lo tenemos, dijo Clara, sin levantar la vista de un manuscrito que estaba restaurando. ¿No lo tienen? Elena alzó una ceja, su acento porteño llenando la sala. En Buenos Aires cualquier librería decente lo tendría. Esto es Barcelona, ¿no? La ciudad de la cultura. Clara suspiró, acostumbrada a los clientes exigentes, pero algo en la voz de Elena la hizo mirarla. Había algo en ella, una chispa que no podía ignorar. Contra su voluntad respondió: si tan importante es, puedo buscarlo. Pero no prometo nada. Elena sonrió, una sonrisa que era a la vez un desafío y una invitación. Me gusta la gente que no promete. Suelen ser los que cumplen. Esa fue la primera grieta en la armadura de Clara. Durante los días siguientes, Elena volvió a la librería, siempre con una excusa: un libro, un consejo, una pregunta absurda sobre la historia de Barcelona. Clara, que había jurado no volver a sentir, empezó a notar cómo su corazón traicionero latía más rápido cada vez que Elena entraba por la puerta. Pero también había algo en Elena que la inquietaba. Era caprichosa e impulsiva, y parecía esconder un dolor que no quería revelar. Una tarde, mientras restauraban juntas un libro del siglo XVIII, sus manos se rozaron. Clara retrocedió como si el contacto quemara. Elena, en cambio, la miró fijamente sin apartar la mano. No muerdo, ¿sabes? Dijo con un tono que era más suave de lo habitual. No estoy tan segura, respondió Clara, intentando mantener su fachada de indiferencia. Esa noche Elena la invitó a tomar un vino en un bar escondido en el Raval. Clara, contra todo su instinto, aceptó. El bar estaba lleno de luces tenues y conversaciones susurradas, y allí, entre copas de Rioja, Elena comenzó a hablar. Habló de Argentina, de su padre autoritario, de una vida de lujos que nunca le habían dado felicidad. Habló de una novia que había dejado atrás, una relación que terminó en traición y silencio. ¿Y tú? Preguntó Elena, inclinándose hacia Clara. ¿Por qué parece que llevas el peso del mundo en los hombros? Clara se quedó callada. No estaba lista para hablar de Lucía, de cómo su amor se había desmoronado bajo el peso de las expectativas familiares y las miradas de desaprobación. Pero los ojos de Elena, tan abiertos, tan sinceros, la hicieron sentir algo que no sentía desde hacía años: seguridad. Perdí a alguien, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Y desde entonces decidí que era mejor no volver a intentarlo. Elena no respondió de inmediato. En cambio, puso su mano sobre la de Clara, un gesto tan simple y tan poderoso que Clara sintió que el mundo se detenía. Tal vez, dijo Elena, solo necesitas a alguien que te recuerde cómo se siente estar viva.
Esa noche marcó el inicio de algo que ninguna de las dos podía definir. Clara, que había aprendido a ignorar todo en Barcelona, empezó a notar los colores de la ciudad otra vez, los azulejos de Gaudí, el aroma del pan recién horneado, la risa de los niños en las plazas. Pero también sabía que Elena era un torbellino, y los torbellinos siempre dejan destrozo a su paso. A medida que pasaban las semanas, su relación se volvió una danza de contradicciones. Elena era fuego, pasión, risas que llenaban el aire. Clara era calma, reflexión, un ancla que mantenía a Elena en tierra. Pero había momentos en que Clara sentía que Elena escondía algo, un secreto que la hacía distante, como si temiera acercarse demasiado. Una noche en el ático de Elena en el Eixample, la verdad salió a la luz. Entre lágrimas y copas de vino, Elena confesó que estaba en Barcelona huyendo de un compromiso arreglado por su familia. Su padre, un hombre que solo veía en ella una herramienta para alianzas comerciales, la había prometido a un empresario español. Elena había escapado a Barcelona para encontrar su propia libertad, pero el peso de su familia aún la perseguía. No puedo volver, dijo Elena, con la voz rota. Pero tampoco sé si puedo quedarme. Clara sintió un nudo en el pecho. Por primera vez en años, quería luchar por alguien. Pero también sabía que amar a Elena significaba enfrentarse a un mundo que no siempre aceptaba amores como el suyo. Barcelona, con toda su belleza, seguía siendo una ciudad de tradiciones, y no todos veían con buenos ojos a dos mujeres que se amaban. Quédate, dijo Clara, tomando la mano de Elena. Quédate y encontraremos una forma de hacer que funcione. Elena la miró con los ojos llenos de lágrimas y esperanza. No será fácil, Clara. Nada que valga la pena lo es, respondió ella, y por primera vez, sintió que su corazón estaba listo para volver a latir. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Clara. Cada encuentro con Elena era como abrir un libro nuevo, lleno de páginas que prometían aventura, pero también incertidumbre. Barcelona parecía transformarse a su alrededor, como si la ciudad misma conspirara para que Clara volviera a creer en el amor. Una mañana, mientras caminaban por el Park Güell, Elena tomó la mano de Clara sin previo aviso. Los turistas a su alrededor apenas lo notaron, pero para Clara, ese gesto fue un acto de valentía. En España, aunque las cosas habían cambiado, todavía había miradas que juzgaban, susurros que cortaban como cuchillos. Pero Elena, con su actitud desafiante, parecía no importarle. ¿No te preocupa lo que piensen?, preguntó Clara, mirando de reojo a una pareja que las observaba. Elena se detuvo y la miró directamente a los ojos. Si me preocupara por lo que piensa la gente, nunca habría venido a Barcelona. Ni te habría conocido. Clara sintió un calor en el pecho, pero también una sombra de duda. Elena era libre, sí, pero también era impulsiva, y Clara no podía evitar preguntarse cuánto duraría esa libertad antes de que el pasado de Elena la alcanzara. Esa misma semana, Clara invitó a Elena a su pequeño apartamento en Gracia. Era un lugar modesto, lleno de libros y recuerdos de una vida que Clara había intentado mantener simple. Elena, acostumbrada a mansiones y lujos, parecía fascinada por cada detalle: una lámpara vieja, un cuaderno de notas garabateado, una foto de Clara con su abuela en un pueblo de la Costa Brava. Es como si este lugar tuviera alma, dijo Elena, recorriendo con los dedos una estantería llena de libros restaurados. Es solo un lugar, respondió Clara, aunque en el fondo sabía que era más que eso. Era su refugio, el lugar donde había aprendido a sanar después de Lucía. Esa noche, mientras compartían una botella de cava y escuchaban flamenco en un viejo tocadiscos, Elena se acercó a Clara y la besó. Fue un beso lento, cargado de promesas y miedos. Clara, que había jurado no volver a caer, se dejó llevar, sintiendo como las barreras que había construido durante años se desmoronaban. Pero la felicidad nunca llegaba sin un precio. Al día siguiente, Clara recibió una llamada inesperada. Era su madre, que vivía en un pueblo cerca de Girona.
Su voz temblaba al otro lado del teléfono. Clara, hay alguien preguntando por ti. Un hombre. Dice que es de una familia importante y que está buscando a una mujer argentina. El corazón de Clara se detuvo. Sabía sin necesidad de preguntar que se trataba de Elena. Su pasado, ese que ella había intentado dejar atrás, estaba empezando a alcanzarla. Cuando Clara le contó a Elena sobre la llamada, la argentina palideció. Es mi padre, dijo, su voz apenas un susurro. O alguien que trabaja para él. No me dejarán en paz. Clara sintió una mezcla de rabia y miedo. Rabia porque alguien intentara controlar la vida de Elena, y miedo porque sabía que ese mundo de riqueza y poder era algo contra lo que no podía competir. Pero también había algo más, una determinación que no había sentido antes. No dejaré que te hagan daño, dijo Clara apretando la mano de Elena. No importa quiénes sean. Elena la miró con los ojos llenos de gratitud, pero también de duda. Clara, no sabes con quiénes estás lidiando. Mi familia no se detiene ante nada. Esa noche, mientras dormían juntas en el pequeño apartamento de Clara, la restauradora soñó con un Barcelona diferente, uno donde no había miradas de desaprobación ni sombras del pasado. Pero al despertar, supo que la realidad era mucho más complicada. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Elena recibía mensajes anónimos, notas dejadas en su buzón que decían cosas como, vuelve a casa, o no puedes esconderte para siempre. Clara, que nunca había sido valiente, empezó a sentirse como una guerrera. Llevó a Elena a los lugares más escondidos de Barcelona, desde pequeños cafés en el Born hasta callejones olvidados del barrio gótico, intentando mantenerla a salvo. Pero el peligro no era lo único que crecía. También lo hacía su amor. Cada mirada, cada roce, cada conversación entre ellas era una chispa que encendía algo más grande. Clara, que había olvidado cómo soñar, empezó a imaginar un futuro con Elena. Y Elena, que siempre había corrido de un lugar a otro, empezó a sentir que Barcelona podía ser su hogar. Sin embargo, una noche, mientras caminaban por la Rambla, un hombre las interceptó. Era alto con un traje impecable y una mirada fría. Elena, dijo con una voz que no admitía discusión. Tu padre quiere verte. Ahora. Clara se puso delante de Elena, como si pudiera protegerla del mundo entero. Ella no va a ninguna parte, dijo sorprendida por su propia valentía. El hombre sonrió, una sonrisa que no tenía nada de amable. Esto no es un juego, señorita. Elena sabe lo que está en juego. Elena tomó la mano de Clara, apretándola con fuerza. No voy a volver, dijo, su voz temblando pero decidida. Mi vida es mía. El hombre no respondió. Solo las miró por un momento antes de dar media vuelta y desaparecer entre la multitud. Pero Clara sabía que esto no había terminado. El pasado de Elena era una sombra que no se desvanecería tan fácilmente. El encuentro en la Rambla dejó a Clara y Elena en un estado de alerta constante. Cada sombra en las calles de Barcelona parecía una amenaza, cada desconocido un potencial mensajero de la familia de Elena. Clara, que siempre había preferido la soledad, ahora vivía con el corazón en un puño, dividida entre el amor que crecía por Elena y el miedo a perderla. Una tarde, mientras trabajaban juntas en la librería, Clara notó que Elena estaba más callada de lo habitual. Sus manos, normalmente inquietas, reposaban inmóviles sobre un libro. ¿Qué pasa?, preguntó Clara acercándose a ella. Elena suspiró, sus ojos oscuros llenos de una tristeza que Clara no había visto antes. No quiero arrastrarte a esto, Clara. Mi familia son como una tormenta. Destruyen todo lo que tocan. Clara tomó su rostro entre las manos, obligándola a mirarla. No me estás arrastrando a nada. Estoy aquí porque quiero estarlo. Porque te quiero.
Era la primera vez que Clara pronunciaba esas palabras, y el peso de ellas llenó el aire. Elena la miró sorprendida y luego sonrió, una sonrisa que era a la vez frágil y fuerte. Yo también te quiero, susurró y se inclinó para besarla, un beso que sabía a promesas y despedidas. Pero el momento de paz no duró. Esa misma noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante en Elborn, un hombre entró y se sentó en una mesa cercana. No dijo nada, pero sus ojos estaban fijos en ellas. Clara sintió un escalofrío. Es uno de ellos, murmuró Elena, apretando el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Clara no sabía qué hacer, pero su instinto le dijo que debían moverse. Pagaron rápidamente y salieron al laberinto de calles del Born, perdiéndose entre los callejones estrechos. Cuando finalmente se detuvieron en una plaza vacía, Elena estaba temblando. No puedo seguir huyendo, dijo, su voz rota. Tal vez debería enfrentarlos. Hablar con mi padre, hacerle entender. No, interrumpió Clara, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. No vas a rendirte. No ahora, no después de todo lo que hemos pasado. Elena la miró con lágrimas en los ojos. No quiero que te lastimen por mi culpa. Clara no respondió con palabras. En cambio, la abrazó, dejando que el calor de su cuerpo hablara por ella. En ese momento, en una plaza olvidada de Barcelona, Clara decidió que haría lo que fuera necesario para proteger a Elena, incluso si eso significaba enfrentarse a un imperio. Los días siguientes fueron una mezcla de amor y paranoia. Clara y Elena pasaban las noches juntas, hablando de sueños y miedos, planeando un futuro que parecía imposible. Clara empezó a investigar sobre la familia de Elena, usando los contactos que tenía en la librería para obtener información. Descubrió que el padre de Elena, Ricardo Valdez, era un hombre implacable conocido por su riqueza y su falta de escrúpulos. Había construido un imperio del vino en Argentina, pero también tenía conexiones en España, incluyendo a políticos y empresarios influyentes. Una noche, mientras hojeaban un libro sobre la historia de Barcelona, Clara tuvo una idea. Si tu padre es tan poderoso, tal vez no podamos enfrentarlo directamente. Pero podemos ser más listas que él. Elena frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Podemos hacer que crea que has desaparecido. Que ya no estás en Barcelona. Podríamos crear una pista falsa, algo que lo despiste. Elena dudó, pero la chispa de esperanza en los ojos de Clara la convenció. Juntas comenzaron a trazar un plan. Clara usó sus conocimientos de restauración para falsificar una carta, escrita en un papel antiguo que parecía auténtico. En la carta, Elena decía que había decidido irse a Italia, buscando una nueva vida. La dejaron en un buzón que sabían que los hombres de su padre vigilaban. El plan parecía funcionar. Durante unos días, no hubo más mensajes ni hombres sospechosos. Clara y Elena comenzaron a relajarse, permitiéndose pequeños momentos de felicidad. Pasearon por la playa de la Barceloneta, rieron bajo las luces de la Casa Batlló, y se besaron en un rincón escondido del Parc del Laberint de Horta. Pero la calma era solo la antesala de la tormenta. Una noche, mientras Clara cerraba la librería, un coche negro se detuvo frente a la puerta. Dos hombres bajaron, y antes de que Clara pudiera reaccionar, uno de ellos la empujó contra la pared. Dile a tu amiga que el juego terminó, dijo el hombre con un acento que no era español. Tiene una semana para volver a Argentina, o las cosas se pondrán feas. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, asintió, aunque no tenía intención de obedecer. Cuando los hombres se fueron, corrió al apartamento de Elena. La encontró empacando una maleta, con el rostro pálido. No puedo quedarme, Clara, dijo Elena, con la voz temblorosa. No dejaré que te hagan daño. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No puedes rendirte ahora, suplicó. No después de todo lo que hemos pasado. Pero Elena negó con la cabeza. No es rendirse.
Es protegerte. Clara la tomó de los brazos, obligándola a mirarla. Si te vas, me destruirás. Más de lo que cualquier hombre de tu padre podría hacer. Por un momento el silencio llenó la habitación. Luego Elena dejó caer la maleta y se lanzó a los brazos de Clara, llorando. No sé cómo hacerlo, susurró. No sé cómo ser libre. Clara la abrazó con fuerza. Lo haremos juntas, dijo. Pase lo que pase. El amanecer en Barcelona traía una luz suave que se filtraba por las persianas del apartamento de Clara, pero para ella y Elena, esa luz no traía esperanza, sino urgencia. La amenaza de los hombres de Ricardo Valdez pesaba como una nube negra sobre sus vidas. Clara, que siempre había sido cautelosa, ahora estaba decidida a actuar. No podía perder a Elena, no cuando había vuelto a sentir después de tanto tiempo. Necesitamos ayuda, dijo Clara, mientras preparaban café en la pequeña cocina de su apartamento. No podemos enfrentar esto solas. Elena, con ojeras marcadas por noches sin dormir, asintió. Pero, ¿a quién? No tengo a nadie aquí, y no quiero meterte en más problemas. Clara pensó en su amiga Marta, una periodista independiente que trabajaba para un medio local. Marta era conocida por sus investigaciones sobre corrupción y poder, y aunque Clara no quería involucrarla en algo tan peligroso, sabía que era su mejor opción. Esa misma mañana, la llamó y le explicó la situación, omitiendo los detalles más personales. Marta las recibió en un café en el Raval, un lugar lleno de artistas y bohemios donde nadie prestaba atención a las conversaciones ajenas. Era una mujer de unos 35 años, con cabello corto teñido de rojo y una energía que parecía inagotable. Escuchó la historia de Elena con atención, tomando notas en una libreta gastada. Esto es más grande de lo que parece, dijo Marta, frunciendo el ceño. Ricardo Valdez no es solo un empresario. Tiene conexiones con gente muy poderosa en España. Si está detrás de ti, Elena, no se detendrá. ¿Qué podemos hacer? Preguntó Elena, su voz temblando. Marta tamborileó los dedos sobre la mesa. Necesitamos pruebas. Algo que lo exponga, que lo obligue a retroceder. Si podemos demostrar que está usando tácticas ilegales para encontrarte, podríamos usar eso en su contra. Clara y Elena se miraron. Era un plan arriesgado, pero también era su única esperanza. Marta prometió investigar los movimientos de Valdez en Barcelona, mientras Clara y Elena se mantendrían lo más discretas posible. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Clara seguía trabajando en la librería, pero cada cliente que entraba la ponía en alerta. Elena, por su parte, apenas salía del apartamento, temerosa de ser vista. Pero incluso en medio del miedo, encontraban consuelo la una en la otra. Las noches se llenaban de conversaciones susurradas, de risas contenidas, de besos que eran tanto un refugio como una promesa. Una tarde Marta las llamó con noticias. Había descubierto que uno de los hombres que seguía a Elena trabajaba para una empresa de seguridad privada con vínculos con Valdez. No es suficiente para ir a la policía, dijo Marta, pero es un comienzo. Si podemos grabar a uno de estos tipos amenazándolas, podríamos tener algo sólido. Clara y Elena decidieron actuar. Compraron un pequeño dispositivo de grabación y comenzaron a planear cómo atraer a uno de los hombres de Valdez. La idea era simple pero peligrosa. Elena aparecería en un lugar público, dejando que la vieran, mientras Clara grababa cualquier interacción. Escogieron el mercado de Santa Caterina, un lugar lleno de gente donde sería difícil que alguien intentara algo drástico. El plan salió bien, al menos al principio. Elena caminó por el mercado fingiendo comprar frutas, mientras Clara la seguía a distancia, con el dispositivo escondido en su bolso. Un hombre, el mismo que las había interceptado en la Rambla, se acercó a Elena. Habló en voz baja. Clara pudo grabar cada palabra, amenazas veladas, promesas de que su padre no se detendría.
Cuando volvieron al apartamento, Clara y Elena escucharon la grabación con el corazón en la garganta. Era clara, contundente. Marta, al oírla, sonrió por primera vez en días. Esto es oro, dijo. Con esto podemos presionar a Valdez para que te deje en paz. Pero la victoria fue efímera. Esa misma noche alguien forzó la puerta del apartamento de Clara. No robaron nada, pero dejaron una nota en la mesa, última advertencia. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Elena, al ver la nota, se derrumbó. No puedo seguir haciendo esto, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. No puedo poner tu vida en peligro. Clara la abrazó, negándose a dejarla ir. No estás sola en esto, Elena. No voy a dejarte ir, no importa lo que pase. Esa noche, mientras dormían abrazadas, Clara tuvo una idea. Recordó una historia que su abuela le había contado sobre un escondite en las montañas de Montserrat, un lugar donde los monjes habían protegido manuscritos durante la Guerra Civil. Era un lugar remoto, difícil de encontrar, perfecto para desaparecer por un tiempo. Al día siguiente convenció a Elena de ir a Montserrat. Empacaron lo esencial y tomaron un tren hacia las montañas. El viaje fue silencioso, pero la mano de Elena en la de Clara era un recordatorio de que estaban juntas en esto. Cuando llegaron al monasterio, Clara contactó a un viejo amigo de su abuela, un monje retirado que vivía en una cabaña cercana. El hombre, de rostro arrugado y ojos amables, les ofreció refugio. Por primera vez en semanas, Clara y Elena sintieron algo parecido a la paz. Pasaron los días explorando las montañas, hablando de sus sueños, de un futuro donde no tuvieran que esconderse. Pero ambas sabían que esto no podía durar para siempre. El mundo real, con todas sus complicaciones, seguía esperándolas en Barcelona. Una noche, mientras miraban las estrellas desde un acantilado, Elena tomó la mano de Clara. Si algo me pasa, dijo con la voz temblorosa, quiero que sepas que tú me diste la fuerza para ser yo misma. Clara negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No va a pasarte nada. Vamos a salir de esta juntas. Pero en el fondo Clara sabía que la batalla apenas comenzaba. Montserrat era un refugio temporal, pero Clara y Elena sabían que no podían quedarse allí para siempre. Las montañas, con su silencio y su majestuosidad, les habían dado un respiro, pero el peso del mundo seguía presionándolas. Cada noche, mientras dormían en la pequeña cabaña, Clara soñaba con Barcelona, con las calles que habían sido testigos de su amor y su lucha. Una mañana, mientras compartían un desayuno sencillo de pan y queso, Clara recibió un mensaje de Marta. La periodista había encontrado algo importante, un correo electrónico interceptado que sugería que Ricardo Valdez estaba planeando enviar a más hombres a Barcelona. Pero también había una oportunidad. Valdez estaría en la ciudad en una semana para una gala benéfica en el Palau de la Música. Es nuestra chance, dijo Clara, mirando a Elena. Si podemos confrontarlo en público con la grabación que tenemos, no podrá negarlo. La prensa estará allí, y Marta puede asegurarse de que la historia se publique. Elena dudó. Enfrentar a su padre significaba exponerse, arriesgarlo todo. Pero la determinación en los ojos de Clara la hizo asentir. Hagámoslo, dijo con una voz que temblaba pero no flaqueaba. Regresaron a Barcelona con un plan. Marta las ayudó a conseguir invitaciones para la gala, haciéndose pasar por asistentes de un coleccionista de arte. Clara, que nunca había estado en un evento tan elegante, se sentía fuera de lugar con su vestido sencillo, pero Elena, radiante en un vestido negro que parecía hecho para ella, le tomó la mano y le susurró, «Estás hermosa». La gala era un despliegue de lujo y poder. Políticos, empresarios y artistas llenaban el salón, mientras la música de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire. Clara y Elena se movían con cuidado, buscando a Ricardo Valdez entre la multitud. Cuando finalmente lo vieron, Clara sintió un nudo en el estómago. Era un hombre imponente de cabello gris y ojos fríos, rodeado de guardaespaldas.
Marta, que estaba cerca, les dio la señal. Clara sacó el dispositivo de grabación y lo activó, mientras Elena se acercaba a su padre. La conversación fue tensa, llena de reproches y palabras cortantes. Ricardo intentó mantener la compostura, pero cuando Elena mencionó la grabación, su rostro cambió. «No sabes con quién estás jugando, Elena», dijo su voz baja pero llena de veneno. «No estoy jugando», respondió ella, con una fuerza que Clara no había visto antes. «Quiero mi libertad, y la voy a tener». Antes de que Ricardo pudiera responder, Marta se acercó con un grupo de periodistas. La grabación, que Clara había pasado a Marta, comenzó a reproducirse en un altavoz cercano. Las palabras del hombre que había amenazado a Elena resonaron en el salón, y las miradas de los presentes se volvieron hacia Ricardo. Por primera vez, el hombre parecía vulnerable. La gala se convirtió en un caos controlado. Los periodistas acosaron a Ricardo con preguntas, mientras él intentaba defenderse. Clara y Elena aprovecharon la confusión para escapar, corriendo hacia las calles de Barcelona. Cuando finalmente se detuvieron en una plaza tranquila, se abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo. «Lo hicimos», dijo Elena, con la voz entrecortada. «No del todo», respondió Clara, mirando hacia atrás. «Tu padre no se rendirá tan fácilmente». Tenía razón. Aunque la grabación había dañado la reputación de Ricardo, no lo detuvo. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Marta publicó un artículo explosivo, pero también recibió amenazas. Clara y Elena se mudaron a un nuevo apartamento, uno que nadie conocía, pero el miedo seguía presente. Una noche, mientras planeaban su próximo movimiento, Clara recibió una llamada de su madre. «Clara, alguien vino al pueblo. Preguntaron por ti y por una mujer argentina. Dijeron que era importante». Clara sintió que el mundo se derrumbaba. Sabía que no podían seguir corriendo para siempre. Pero también sabía que no podía rendirse, no cuando había encontrado a alguien que le había devuelto la vida. «Tenemos que terminar esto», dijo Clara, mirando a Elena. «No podemos dejar que nos persigan para siempre». Elena asintió, aunque el miedo aún brillaba en sus ojos. «¿Pero cómo? Mi padre tiene demasiado poder». Clara sonrió, una sonrisa que era a la vez triste y decidida. «Lo enfrentaremos en su propio terreno. En Argentina». La idea era loca, pero también era su última esperanza. Clara y Elena comenzaron a planear un viaje a Mendoza, el corazón del imperio de Ricardo Valdez. Sabían que sería peligroso, pero también sabían que no podían vivir escondidas para siempre. Antes de partir, pasaron una última noche en Barcelona, caminando por las calles que las habían unido. En la playa de la Barceloneta, bajo la luz de la luna, Elena tomó la mano de Clara. «Pase lo que pase», dijo, «quiero que sepas que tú me cambiaste la vida». Clara la besó sintiendo que por primera vez no estaba ignorando nada. Ni el dolor, ni el miedo, ni el amor que llenaba su corazón. El viaje a Mendoza fue un salto al vacío. Clara, que nunca había salido de España, sentía una mezcla de emoción y terror mientras el avión despegaba. A su lado Elena miraba por la ventana, con el rostro tenso pero decidido. Habían planeado cada detalle con Marta, que se había quedado en Barcelona para seguir presionando con su artículo. Pero en Argentina estarían solas, enfrentándose al hombre que había controlado la vida de Elena durante demasiado tiempo. Mendoza era un mundo diferente. Los viñedos se extendían como un océano verde bajo el sol abrasador, y el aire olía a tierra y vino. Clara, acostumbrada a las calles estrechas de Barcelona, se sentía fuera de lugar, pero la mano de Elena en la suya le daba fuerza. Se instalaron en un pequeño hostal en las afueras, usando nombres falsos para evitar ser rastreadas. El plan era simple pero arriesgado: confrontar a Ricardo Valdez en su propia casa, durante una fiesta que organizaba para celebrar la cosecha.
Marta les había conseguido una invitación a través de un contacto en la industria del vino. Clara y Elena se prepararon con cuidado, eligiendo ropa que las ayudara a pasar desapercibidas entre la élite de Mendoza. La mansión de Valdez era un palacio de piedra y cristal, rodeado de jardines impecables. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegaron, con música clásica y risas que resonaban en el aire. Clara sintió un nudo en el estómago al ver a Ricardo, rodeado de invitados, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena, en cambio, parecía transformada. Había algo en estar de vuelta en su tierra que la hacía más fuerte, más decidida. Tomó la mano de Clara y la llevó al centro del salón, donde Ricardo no podía ignorarlas. «Padre», dijo Elena, su voz clara y firme. «Necesitamos hablar». El silencio cayó sobre la fiesta como una cortina. Los invitados se volvieron hacia ellos, sorprendidos. Ricardo por un momento pareció desconcertado, pero rápidamente recuperó la compostura. «No es el lugar ni el momento, Elena», dijo con un tono que era tanto una advertencia como una orden. «No voy a esperar más», respondió ella. «He vivido bajo tus reglas toda mi vida. Pero ya no más». Clara sintió un orgullo inmenso al ver a Elena enfrentarse a su padre. Pero también sabía que estaban en terreno peligroso. Ricardo hizo un gesto, y dos guardaespaldas se acercaron. Antes de que pudieran tocarlas, Clara sacó su teléfono y mostró la grabación de Barcelona. «Si nos haces algo, esto se hará público», dijo sorprendida por su propia valentía. «No solo en España, sino aquí en Argentina». Ricardo la miró con desprecio, pero también con un destello de respeto. «Tú no sabes en lo que te estás metiendo, niña», dijo dirigiéndose a Clara. «Sé exactamente en lo que me estoy metiendo», respondió ella. «Y no voy a dejar que le hagas daño». La tensión en el salón era palpable. Los invitados murmuraban, y Clara podía sentir las miradas sobre ellas. Pero Elena no flaqueó. «Quiero mi libertad, padre», dijo. «Y la voy a tener, con o sin tu aprobación». Por un momento pareció que Ricardo iba a ceder. Pero entonces, con un movimiento rápido, ordenó a sus hombres que las escoltaran fuera. Clara y Elena fueron sacadas de la mansión, pero no antes de que Elena gritara: «No puedes controlarme para siempre». En el hostal, esa noche, Clara y Elena hablaron hasta el amanecer. Sabían que la confrontación no había terminado con Ricardo, pero también sabían que habían dado un paso importante. Por primera vez, Elena sentía que tenía el control de su vida. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y cautela. Clara y Elena exploraron Mendoza, tratando de mantenerse fuera del radar de Ricardo. Visitaron pequeños viñedos, hablaron con trabajadores que conocían los secretos de la familia Valdez, y comenzaron a reunir más pruebas de las tácticas ilegales de Ricardo. Una tarde, mientras caminaban por un mercado local, encontraron un aliado inesperado: Sofía, una antigua empleada de la familia Valdez que había sido despedida por hablar demasiado. Sofía, una mujer de unos 50 años con una sonrisa cálida, les contó historias sobre las manipulaciones de Ricardo, incluyendo sobornos a funcionarios locales. «Nadie se atreve a enfrentarlo», dijo Sofía, ofreciéndoles una taza de mate. «Pero ustedes dos tienen algo especial. No se rinden». Con la ayuda de Sofía, Clara y Elena comenzaron a construir un caso más sólido contra Ricardo. Enviaron la información a Marta, que trabajaba para publicarla en un medio internacional. Pero también sabían que el tiempo se estaba acabando. Ricardo no se quedaría de brazos cruzados. Una noche, mientras dormían en el hostal, alguien intentó forzar la puerta. Clara despertó a Elena, y juntas escaparon por una ventana trasera, corriendo hacia los viñedos bajo la luz de la luna. Cuando finalmente se detuvieron, exhaustas, Elena abrazó a Clara. «No sé cómo termina esto», dijo con la voz temblorosa. «Pero estoy agradecida de tenerte a mi lado». Clara la besó sintiendo que, pase lo que pase,
habían encontrado algo que valía la pena defender. La huida por los viñedos de Mendoza dejó a Clara y Elena exhaustas, pero también más unidas que nunca. Cada obstáculo, cada amenaza las hacía más fuertes, como si el amor que compartían fuera un escudo contra el mundo. Pero ambas sabían que no podían seguir corriendo para siempre. Era hora de tomar una decisión final. De vuelta en el hostal con la ayuda de Sofía, Clara y Elena comenzaron a planear su próximo movimiento. Sofía les presentó a un abogado local, Diego, que había trabajado en casos contra empresarios corruptos. Diego, un hombre de unos 40 años con una voz calmada pero firme, escuchó su historia con atención. Ricardo Valdez es intocable para muchos, dijo Diego, ajustándose las gafas. Pero no es invencible. Si tienen pruebas sólidas, podemos llevarlo a la justicia. Pero necesitan estar preparadas para las consecuencias. Clara y Elena sabían que las consecuencias podían ser graves. Ricardo no solo tenía dinero, sino también influencia. Pero también sabían que no podían vivir escondidas para siempre. Decidieron seguir adelante. Diego las ayudó a organizar las pruebas, la grabación de Barcelona, los testimonios de Sofía, y documentos que Marta había enviado desde España. Juntos prepararon una denuncia que sería presentada ante un juez en Buenos Aires. Pero antes de que pudieran hacerlo necesitaban una última pieza, una confesión directa de alguien cercano a Ricardo. Sofía sugirió contactar a un antiguo socio de Ricardo, un hombre llamado Martín que había roto con él años atrás. Martín vivía en un pequeño pueblo en las afueras de Mendoza, y aunque era reacio a hablar, Sofía creía que podía convencerlo. Clara y Elena viajaron al pueblo, un lugar tranquilo donde las montañas parecían tocar el cielo. Martín era un hombre mayor con el rostro curtido por el sol y una mirada cansada. Al principio se negó a hablar. No quiero problemas, dijo cerrando la puerta de su casa. Pero Elena no se rindió. Tocó la puerta de nuevo y con una voz llena de emoción, le dijo, no se trata de mí, Martín. Se trata de todas las personas que Ricardo ha lastimado. Incluyéndote a ti. Algo en las palabras de Elena tocó una fibra en Martín. Los invitó a pasar y después de una larga conversación, accedió a ayudar. Contó historias de sobornos, amenazas y negocios turbios que Ricardo había llevado a cabo durante años. Grabaron su testimonio, sabiendo que era la pieza final que necesitaban. Con las pruebas en la mano, Clara y Elena regresaron a Mendoza para reunirse con Diego. Pero antes de que pudieran presentar la denuncia, recibieron una llamada de Marta. Ricardo sabe lo que están haciendo, dijo con la voz llena de urgencia. Está enviando a sus hombres a Mendoza. Tienen que moverse rápido. Clara y Elena sabían que no había tiempo que perder. Con la ayuda de Diego presentaron la denuncia esa misma noche, enviando copias a varios medios de comunicación para asegurarse de que la historia no fuera enterrada. Marta, desde Barcelona, coordinó la publicación simultánea en España y Argentina. La reacción fue inmediata. Los titulares sobre Ricardo Valdez llenaron los periódicos, y las redes sociales ardieron con la historia. Pero Ricardo no se quedó de brazos cruzados. Envió a sus hombres al hostal donde Clara y Elena se escondían, pero gracias a una advertencia de Sofía, lograron escapar a tiempo. Se refugiaron en la casa de Diego, un lugar seguro en las afueras de Mendoza. Allí, mientras esperaban noticias del caso, Clara y Elena tuvieron tiempo para reflexionar. Habían arriesgado todo, su seguridad, sus vidas, su futuro. Pero también habían encontrado algo más grande, un amor que las hacía invencibles. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el patio de Diego, Elena tomó la mano de Clara. Nunca pensé que encontraría a alguien como tú, dijo. Alguien que luchara por mí, incluso cuando yo no creía en mí misma. Clara sonrió, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. Y yo nunca pensé que volvería a sentir. Pero tú me hiciste recordar quién soy.
El caso contra Ricardo avanzaba lentamente, pero las pruebas eran abrumadoras. Los medios seguían publicando historias y la presión pública crecía. Ricardo por primera vez parecía estar perdiendo el control. Pero Clara y Elena sabían que la lucha no había terminado. Ricardo aún tenía recursos y su influencia llegaba lejos. Decidieron quedarse en Argentina hasta que el caso estuviera resuelto, pero también comenzaron a soñar con un futuro juntas, un futuro donde no tuvieran que esconderse. Una tarde, mientras caminaban por un viñedo, Elena se detuvo y miró a Clara. ¿Sabes? Dijo con una sonrisa traviesa. Creo que deberíamos abrir nuestra propia librería algún día. En Barcelona o tal vez aquí en Mendoza. Clara rió imaginando un futuro lleno de libros, amor y libertad. Me gusta esa idea, dijo. Pero primero, terminemos esta lucha. Elena asintió y juntas caminaron hacia el horizonte sabiendo que pase lo que pase, lo enfrentarían juntas. Los meses siguientes fueron una prueba de paciencia y resistencia. El caso contra Ricardo Valdez avanzaba, pero no sin obstáculos. Su equipo de abogados trabajaba incansablemente para desacreditar las pruebas, y aunque la opinión pública estaba del lado de Elena, el poder de Ricardo seguía siendo una sombra constante. Clara y Elena, sin embargo, no se rindieron. Con la ayuda de Diego, Sofía y Marta, continuaron luchando, sabiendo que cada paso las acercaba a la libertad. Una mañana, mientras desayunaban en la casa de Diego, recibieron la noticia que habían estado esperando. Un juez en Buenos Aires había aceptado las pruebas y ordenado una investigación formal contra Ricardo. Los titulares de los periódicos celebraban la valentía de Elena, y por primera vez, Clara sintió que podían ganar. Pero la victoria no llegó sin un costo. Ricardo, acorralado, intensificó sus esfuerzos para encontrar a Elena. Clara y ella tuvieron que mudarse varias veces, viviendo con el constante temor de ser descubiertas. Sin embargo, cada desafío las hacía más fuertes. Clara, que una vez había ignorado todo en Barcelona, ahora vivía cada momento con una intensidad que nunca había conocido. Elena, que había huido de su pasado, ahora lo enfrentaba con una valentía que inspiraba a todos a su alrededor. Una noche, mientras se escondían en un pequeño pueblo en las afueras de Mendoza, Clara y Elena tuvieron una conversación que cambiaría sus vidas. Sentadas en un porche bajo un cielo lleno de estrellas, hablaron de sus sueños, de sus miedos, de lo que querían para el futuro. Quiero una vida contigo, dijo Elena, tomando la mano de Clara. No importa dónde, no importa cómo. Solo quiero que estemos juntas. Clara sintió que su corazón se llenaba de una calidez que no podía explicar. Y yo quiero eso también, respondió. Pero primero, tenemos que terminar esto. El punto de inflexión llegó unas semanas después. Marta, desde Barcelona, publicó un artículo final que incluía nuevas pruebas proporcionadas por Martín, el antiguo socio de Ricardo. Las pruebas eran irrefutables, documentos que demostraban sobornos, evasión fiscal y conexiones con actividades ilegales. Ricardo fue arrestado en su mansión, y las imágenes de él siendo llevado por la policía se transmitieron en todo el mundo. Clara y Elena, desde su escondite, vieron las noticias con lágrimas en los ojos. No era solo una victoria legal, era la liberación de Elena, la prueba de que el amor y la valentía podían vencer incluso al poder más grande. Con Ricardo tras las rejas, Clara y Elena finalmente pudieron respirar. Decidieron regresar a Barcelona, a la ciudad que las había unido. Allí, en el pequeño apartamento de Clara, comenzaron a planear su futuro. Elena, libre de las cadenas de su familia, quería quedarse en España, trabajar con Clara en la librería, y tal vez, algún día, abrir su propio negocio. Una tarde, mientras caminaban por el Parc Güell, Clara se detuvo frente a un mosaico de Gaudí. Este lugar, dijo mirando a Elena. Aquí fue donde todo empezó. Donde me tomaste de la mano por primera vez. Elena sonrió con los ojos brillantes.
Y aquí es donde quiero prometerte algo, dijo sacando un anillo sencillo de su bolsillo. No es un anillo de compromiso, no todavía. Es una promesa. Una promesa de que siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. Clara, con lágrimas corriendo por su rostro, aceptó el anillo. Y yo te prometo lo mismo, dijo besándola bajo la luz del sol. Los meses siguientes fueron un nuevo comienzo. Clara y Elena trabajaron juntas en la librería, restaurando libros y creando un espacio donde las historias de amor, lucha y libertad podían florecer. La ciudad de Barcelona, que una vez había sido un lugar de soledad para Clara, ahora era un hogar lleno de amor y esperanza. El final de su historia no fue perfecto. Todavía había miradas de desaprobación, comentarios susurrados, desafíos que enfrentar. Pero Clara y Elena sabían que podían enfrentarlo todo, porque lo hacían juntas. Habían encontrado algo más grande que el miedo, más grande que el poder, más grande que cualquier obstáculo, un amor que las hacía invencibles. Y así en las calles de Barcelona, bajo el cielo que había sido testigo de su lucha, Clara y Elena construyeron una vida juntas, una vida donde no había nada que ignorar, solo amor para abrazar.